Increíble niño solicita leche para su hermanita y lo que se revela transforma a todo un pueblo. Miguel, un pequeño de 8 años, caminaba por las calles polvorientas de su pueblo, sintiendo el peso de su familia sobre sus pequeños hombros. Su madre trabajaba duro como empleada doméstica, y su padre, un hombre que alguna vez fue fuerte, ahora se sentaba en la sombra del escaño de la casa, arrastrado por la desesperanza tras un accidente que lo privó de su empleo. La luz del hogar se apagaba con cada día que pasaba, y ese día, el hambre en su hermanita enferma era el recordatorio más cruel de su fragilidad. Con el estómago revuelto, Miguel miró la puerta de la venta de leche, la única solución a su angustia. Tenía un solo billete ahorrado, destinado a comprar libros para aprender más, para soñar con un futuro mejor. Pero la imagen de su hermana, con su rostro pálido y ojos cansados, lo empujó a decidir, debería arriesgarse. Cada paso que daba hacia la tienda era un tira y afloja en su interior, una tormenta de emociones que no sabía cómo enfrentar. Recordaba las palabras de su madre, lo importante que era mantener la dignidad, pero su necesidad lo consumía. No puedo dejarla así, pensó, apretando el billete con fuerza. Mientras avanzaba, Miguel escuchó risas y murmullos en la plaza. Los adultos hablaban entre ellos, intercambiando comentarios sobre un nuevo escándalo que sacudía al pueblo. El alcalde se queda con todos los fondos de la escuela desaparecieron. Las palabras resonaron en su mente, como un eco en un túnel oscuro, arrebatándole la atención. El destello de su deseo de justicia comenzó a florecer con cada historia que capturaba, pero al mismo tiempo, la angustia crecía dentro de él. El dilema era aplastante. ¿Debería hablar? ¿Debería hacer caso omiso a su propia familia por el bien de otros? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. En ese instante, Miguel se sintió atrapado entre dos mundos. Por un lado, el amor por su hermanita lo impulsaba a actuar, mientras que, del otro, sus instintos de proteger su hogar lo frenaban. ¿Y si sus revelaciones traían daño a su familia? Su madre había sufrido tanto, y su padre parecía haberse resignado a vivir en la sombra. Pero cada vez que miraba a su hermana enferma, el fuego que ardía en su pecho crecía. El deseo de hacer algo por ella se convertía en una necesidad de luchar contra una injusticia que parecía más grande que él. La plaza bulliciosa y vibrante que una vez le dio alegría ahora se transformaba en un lugar amenazante. Miguel sabía que debía actuar, pero la incertidumbre le carcomía el alma. ¿Daría un paso al frente y se rebelaría contra el poder? El corazón le latiendo con fuerza, mientras en su mente se dibujaba el retrato de su familia enfrentando las consecuencias de su valentía. Las dudas lo asfixiaban. A medida que los murmullos en la plaza aumentaban, Miguel se sintió empujado hacia una decisión que cambiaría no solo su vida, sino la de todos alrededor. Se acercó al centro del pueblo, pero la pregunta permanecía al acecho: ¿debería arriesgarlo todo para enfrentar una verdad oculta? Miguel respiró profundamente, sintiendo como el aire pesado de la tarde entraba en sus pulmones, lleno de inquietud y promesas no cumplidas. La plaza, que antes resonaba con risas inocentes, ahora representaba un campo de batalla interno. Un estallido de determinación brotó dentro de él. ¿Qué significaba mantener la dignidad si no podía proteger a su hermana? La imagen de ella, tan frágil, aumentó su deseo de luchar. A medida que se acercaba, se dio cuenta de que no podía ignorar las atrocidades que ocurrían a su alrededor. Aprendió a escuchar, no solo las palabras, sino también las sutilezas en las voces de los habitantes del pueblo. Las injusticias se filtraban en el aire como un veneno. Miguel empezaba a comprender que las historias de corrupción y abuso no eran solo chismes, eran ecos de la vulnerabilidad que afectaban no solo a su familia, sino a todos los que conocía. ¿Y si puedo hacer algo más? La idea comenzó a tomar forma en su mente. Pero para actuar, primero necesitaba más información, más valentía. Pensó en su madre y en lo mucho que había sacrificado. Para ella, siempre había sido un niño excepcionalmente observador. Decidió utilizar ese don.
A partir de ese momento, su camino se transformó de simple preocupación por su hermana a convertirse en un pequeño investigador. Se ocultaría en las sombras de las conversaciones, anotaría detallitos en su mente, y esperaría el momento propicio. La venta de leche ahora se convirtió en su punto de encuentro para interactuar con los demás. Cada visita se volvió más estratégica. Escuchaba a los adultos hablar sobre un pueblo que una vez fue próspero, ahora resulta despojado. Miguel notó las expresiones de desesperación, de tristeza, y a través de ellas comenzó a apoderarse de su propio dolor y el de los demás. Se dio cuenta de que su sufrimiento no estaba aislado, sino que resonaba en el corazón de cada vecino. Las noches, antes dedicadas a estudiar, ahora se convirtieron en tiempos de planificación. Miguel dibujaba diagramas en hojas de papel arrugadas. Ideas sobre cómo podría dirigir la atención del pueblo hacia lo que realmente importaba. Frases, gestos y acciones iban tomando forma en su mente. En sus sueños, se imaginaba hablando frente a las personas, transmitiendo su verdad, mostrando su vulnerabilidad como un arma poderosa. ¿A quién más podría tocar con su relato? Una tarde, estaba sentado en el borde de la plaza, observando a través de la ventana de la venta de leche cuando un grupo de hombres comenzó a discutir acaloradamente. La expresión de sus rostros era lo que Miguel había estado esperando. En su pecho, la emoción se disparó. Había llegado el momento de descubrir la verdad, de enfrentar sus propios miedos. No podía esperar más. Sintió que tenía una misión. Con el compromiso de proteger a su hermana y generar un cambio en la comunidad, decidió seguir los pasos de aquellos hombres. Quería entender quiénes eran, qué buscaban, y más importante aún, qué conexiones podían haber en la maraña de corrupción que lo había empujado a actuar. Miguel se levantó, decidido, comenzando a caminar hacia la conversación, mientras todos los comentarios que había escuchado se hacían cada vez más claros en su mente. Estoy listo para asumir este desafío, pensó, sintiendo su corazón latir con fuerza. Había una nueva lucha en su interior, y la vida de su hermana dependía de su capacidad de enfrentarse al adversario. Con el rostro lleno de determinación, dio el primer paso hacia la revelación de una verdad que podría cambiarlo todo, sin saber si eso traería consigo un nuevo peligro o una liberación esperada. ¿Podría realmente encontrar en su propia aventura el poder de transformar su destino? Miguel se detuvo a unos pasos del grupo, donde las palabras afiladas fluían como puñales en el aire tenso. Las gesticulaciones eran explosivas, cada rostro dibujaba un mapa de frustración y rabia colectiva. Era el momento decisivo, su corazón palpitaba con la urgencia de cada latido, permitiendo que la adrenalina lo impulsara hacia adelante, no solo como testigo, sino como parte activa en un juego peligroso que no había escogido. ¿Qué buscan?, se preguntó, y esa simple inquietud lo llevó a asomarse un poco más, intentando captar fragmentos del diálogo. Observó cuidadosamente. Los hombres hablaban de un terreno, un edificio en ruinas, y una empresa que prometía revitalizar el pueblito a cambio de silencios cómplices. La desilusión estaba impregnada en sus voces, y Miguel tomó nota mental de cada palabra, cada referencia y sus implicaciones. Desencadenar una tormenta en su interior no sería suficiente, necesitaba analizar lo que escuchaba con objetividad. Con cada información recabada, la figura de su hermana se hacía más prominente. Ella necesitaba de él, no solo como hermano, sino como un defensor. La escena ante él se convirtió en una prueba de su carácter, y en esos momentos de incertidumbre comenzó a establecer una ruta en su mente, trazando maneras de presentar lo que había aprendido, como hacerlo resonar en otros. Esa noche, la habitación donde solía estudiar se llenó de papeles nuevos, frases que giraban en su cabeza como un torbellino. Miguel se sintió como un alquimista buscando la fórmula para transformar la desesperanza en acción. Con cada movimiento de su pluma, empezaba a definir un horizonte donde se desperezaba una posibilidad de cambio. Cómo comunicar su verdad sin ser aplastado por quienes se beneficiaban del silencio. Con el amanecer, la idea de crear un pequeño boletín informativo empezó a florecer. Miguel decidió que sus palabras del día anterior no podían quedarse en su mente, necesitaba ofrecer a los demás un medio para entender la realidad que se cernía sobre ellos. Pero para hacer esto debía conectar con las emociones de su comunidad, encender no solo su interés, sino también su deseo de cambio. La venta de leche se convirtió de nuevo en su escenario primario. Volvió a reunir a sus amigos tras los mostradores, invitándolos a charlar sobre pequeñas injusticias cotidianas que habían aceptado como parte de su vida. Mientras escribía esbozos con una tiza,
cada risa y cada reflexión encendían sus pensamientos sobre el boletín que destinaba a la verdad. Al mismo tiempo, Alexander, un amigo de la infancia más cercano a su círculo, manifestaba dudas y temores. ¿Qué tal si se enteran tus rivales?, preguntó Alexander, su voz salía algo velada. Miguel sintió una sacudida interna ante la posibilidad. ¿Y si mi familia sufre por esto? ¿Y si a tu hermana le pasa algo? La inquietud era válida y encontró eco en su propio corazón. Él mismo estaba rompiendo el acuerdo tácito de silencio que había mantenido durante años. Pero Miguel se forjó un camino hacia el coraje, decididamente mostrando que el miedo no podía frenar su búsqueda de justicia. Al salir de la venta, una atmósfera renovadora lo envolvía. Cada paso hacia su hogar era una mezcla de determinación y pánico. Se sentía a un paso de su verdadero destino, enfrentándose no solo a una red de corrupción, sino también a sus propios temores. Pero había algo más profundo en él, un deseo de ser escuchado, de no permanecer eterno en la sombra. Sin embargo, a medida que las calles se desdibujaban en la penumbra de la noche, una sombra surgió inesperadamente tras él. Un conocido del barrio, un hombre cuya presencia solía invocar desconfianza, cruzó su camino y detuvo su avance. «Se te han visto muchas veces cerca de los hombres que discuten», dijo con voz baja y amenazante. La presión se intensificó en su pecho, su próximo movimiento definía no solo su futuro, sino también el que inevitablemente arrastraría a su hermana a esta complicada historia. La tensión lo alcanzó a su propio juego. «¿Qué haces aquí, Miguel? Ten cuidado con la gente que eliges escuchar». Las palabras resonaron, confundiendo el panorama de su misión. ¿Sabría este hombre más de lo que aparentaba? ¿Estaba cerca el peligro que había temido? Finamente, la vida de su hermana pendía de un hilo, y la revelación de su verdadero enemigo estaba a punto de desatarse. Su respiración se tornó pesada, un eco de ansiedad que resonaba en las calles desiertas. Miguel sabía que debía permanecer firme, su mente anhelaba abarcar más de lo que sus sentidos podían captar mientras lidiaba con la advertencia de aquel hombre. Era un instante de verdad desgarrador, en su interior luchaban el deseo de ser un agente de cambio y la visceral necesidad de proteger a su hermana. Con el corazón aún latiendo aceleradamente, el rostro del conocido se desdibujó en la penumbra mientras Miguel intentaba encauzar su enfoque. Necesitaba claridad, así como una estrategia que no solo garantizara su seguridad, sino también la de su hermana. Dar un paso atrás ya no era una opción. Después de todo, la injusticia que había presenciado no podía permanecer en silencio. La idea del boletín crecía con firmeza en su mente, convirtiéndose en su refugio y su arma. Descubrió que cada palabra escrita podía desencadenar poder, un poder que podría despertar a otros. Sin embargo, era crucial que la manera en que comunicara su mensaje no aumentara el riesgo para su hermana. Miguel empezó a planear en su mente cómo articularía esa verdad sin que parezca un ataque directo a quienes se oscurecían en el silencio. Al llegar a casa, se sentó a la mesa, la luz tenue de la lámpara iluminaba la habitación como un faro en medio de la tormenta. Con un cuaderno desgastado frente a él, decidió que sus letras debían ser un canto esperanzador. Redactó todos sus pensamientos sobre la situación del pueblo, enfocándose en las capacidades que tenía la comunidad para cambiar su destino, en lugar de solo exponer el miedo que había. La ironía le golpeó, mientras escribía sobre el temor, también comenzaba a despojarse de él. ¿No era en el acto de escribir y compartir donde residía la verdadera valentía? Esa noche, mientras las palabras brotaban de su pluma, lo inusual de la situación lo llevó a cuestionar su propia identidad. ¿Era un mero distribuidor de verdades o se estaba convirtiendo en un líder por elección? Con cada frase, Miguel sintió que su voz resonaba no solo dentro de su mente, sino también en su corazón. Ahí estaban las semillas de un nuevo yo, todavía en formación, pero firme en su deseo de romper cadenas. A la mañana siguiente, se despertó con una nueva energía. La realización de que necesitaba un enfoque colaborativo se había consolidado en su mente. En vez de buscar el apoyo de cualquiera, convocaría a los que realmente querían un cambio. El reconocimiento de sus capacidades de persuasión y conexión se hizo evidente. Se vistió rápido, saliendo hacia la venta dispuesto a abordar la conversación con sus amigos con una nueva perspectiva. Al llegar, la atmósfera era tranquila. Sin embargo, sabía que el verdadero trabajo comenzaba ahora, en los simples diálogos. Miguel localizó a los amigos que sabía se sentían tanto ahogados por la rutina como motivados por el deseo de dignidad y justicia.
Hablemos sobre cómo podemos ayudarnos mutuamente, comenzó a decir con voz firme. No se trata solo de mí, es de todos nosotros. Mientras compartía sus ideas sobre el boletín, notó cómo el miedo a lo desconocido empezaba a transformarse en curiosidad. Las miradas de sus compañeros comenzaban a encenderse, y él sentía como si cada una de sus palabras resonara en sus corazones. La chispa de la acción empezó a crearse, pero aún así, un nuevo temor surgió en su pecho, ¿y si sus propias palabras resultaban ser un talón de Aquiles? Las sombras de su advertencia seguían acechando, recordándole que su valentía podría tener un costo. Cuando la conversación se tornó más profunda y las ideas más audaces empezaron a fluir, un llamado ancestral emergió en Miguel. La conexión real sucedía en el momento en que se transformaban en voces colectivas. Pero justo cuando la luz de la esperanza comenzaba a brillar, una nueva preocupación lo invadió. ¿Estaban preparados para las consecuencias que su unión podría acarrear? Esa pregunta quedó suspendida en el aire. Mientras Miguel se perdía en la encrucijada de ser un catalizador de cambio o el foco de un conflicto inevitable. Y en ese frágil espacio, se dio cuenta de que la verdadera batalla apenas comenzaba. ¿Estaba listo para afrontar lo que se avecinaba? El aire se sentía pesado en la sala mientras Miguel contemplaba lo que había comenzado. Las caras de sus amigos lo observaban con atención, pero tras la curiosidad, su mente se debatía entre el entusiasmo y el pánico. ¿Había cruzado un límite al compartir sus ideas? Un alivio momentáneo lo envolvió al ver que el interés por el boletín era palpable. Aún así, su conciencia no podía ignorar la fragilidad de su situación. Miguel decidió tomar la iniciativa. Cada uno de nosotros tiene una historia, un dolor que muchos desconocen. Quiero que nuestro boletín sea un reflejo de nuestro dolor, pero también de nuestras luchas y nuestros sueños, dijo, apoderándose de su voz. Sin embargo, mientras hablaba, una nube de dudas se cernía sobre él. ¿Era realmente el líder que sus amigos necesitaban, o se estaba colocando en una situación insostenible? A medida que avanzaban las conversaciones, Miguel notó que algunos amigos empezaban a ofrecer relatos que resonaban profundamente en su interior. Sin embargo, no todos estaban dispuestos a abrirse o a arriesgarse a exponerse. Las preocupaciones que habían estado reprimidas comenzaron a salir a la superficie, unos manifestaron su temor a represalias, otros recordaron experiencias pasadas que los habían dejado marcados. Miguel se dio cuenta de que la unión que tanto anhelaba podía ser más vulnerable de lo que pensaba. Aún así, la chispa que había encendido estaba más viva que nunca. Podemos hacerlo juntos, insistió, cada vez más decidido. Somos más fuertes de lo que creemos. Este boletín no solo es una expresión, sino un acto de valentía. Mientras sus palabras resonaban en la habitación, la energía cambió, las miradas se llenaron de determinación, e incluso quienes inicialmente estaban renuentes comenzaron a mostrar señales de apoyo. Sin embargo, una voz resonó desde el fondo del grupo, cortando la atmósfera de confianza. Miguel, ¿y si esto pone en peligro a nuestras familias? La pregunta, aunque valiosa, golpeó la moral de la reunión. Era un recordatorio escalofriante de lo que podía suceder si las cosas salían mal, y cómo sus buenas intenciones podrían convertirse en un desastre. Sus amigos comenzaron a murmurar dudas, y Miguel sintió cómo el peso de la responsabilidad se iba acumulando en sus hombros. Necesitaba una solución que alineara sus visiones con la seguridad de todos. Así que propuso un plan. Cada uno podría enviar sus relatos anónimamente y él se encargaría de darles forma, manteniendo así a cada uno a salvo mientras aún podían formar parte del cambio. En ese momento, la energía del grupo se revitalizó. Los amigos comenzaron a asimilar que tenían las herramientas para transformarse en narradores anónimos de su propia historia. La idea de que sus voces pudieran retumbar sin comprometer su seguridad hizo que algunos, que antes se mantenían al margen, decidieran participar. Sin embargo, mientras la conversación continuaba y las historias comenzaban a fluir, Miguel no podía evitar sentir un cierto desasosiego. La meta cambió una vez más, ya no solo se trataba de dar voz a su dolor, sino de generar una palpable y poderosa solidaridad. La idea del boletín se transformó en un símbolo de resistencia, algo más grande que él, una amenaza que les unía. Sin embargo, a medida que su visión tomaba forma, la inquietud en su pecho se intensificaba. Como un eco persistente, la advertencia del hombre desconocido resonaba en su mente. No estaba solo en esta lucha, había fuerzas que operarían para detenerlo, amenazas que eran invisibles y abundantes.
Miguel se dio cuenta de que el verdadero desafío no era solamente dar pie a la voz de sus amigos, sino también aprender a mantenerse firme en la adversidad. Había llegado a un punto donde su valentía no solo desafiaba al miedo, sino que exigía que se enfrentara a aquellas sombras que acechaban. Mientras el bullicio de la conversación se incrementaba, Miguel sintió en su interior que la batalla real apenas comenzaba. En su mente, una pregunta comenzaba a tomar forma. ¿Cómo podía guiar a sus amigos sin poner en riesgo lo que más amaban? Tenía que encontrar respuestas, y la búsqueda apenas se iniciaba. La noche todavía ocultaba secretos que debían ser descubiertos, y cada palabra, cada historia sin contar, podría ser la llave hacia una verdad que podría cambiarlo todo. La mañana siguiente, Miguel se despertó con la sensación de que el peso del mundo reposaba sobre sus hombros. Había dedicado horas esa noche a pensar en cada palabra que había compartido y en las reacciones de sus amigos. La idealización del boletín había crecido, pero también lo había hecho su miedo a las posibles repercusiones. Se sentó frente a su computadora, revisando una y otra vez los relatos que había recibido de sus amigos. Las palabras escritas reflejaban vulnerabilidad, dolor, pero también un anhelo por la verdad. Miguel respiró profundamente y se preparó para dar el siguiente paso. Cada historia merecía ser contada, y eso era su deber, convertir esas voces en un conjunto que resonara aunque fuera en anonimato. Pero su mente oscurecida por las dudas exigía claridad. ¿Estaba dispuesto a arriesgarlo todo por este proyecto? Miguel empezó a organizar los relatos. Clasificó el contenido, destacando aquellos que tenían un hilo común, la lucha, el sacrificio y el anhelo de esperanza. Mientras lo hacía, sintió una especie de conexión con cada uno de ellos, un hilo invisible que los unía y los hacía partícipes de una narración más amplia. Fue en ese instante que empezó a descubrir una habilidad oculta, la de ser un narrador, un puente entre historias que, de otro modo, permanecerían en las sombras. Sin embargo, esa conexión con sus amigos también estaba acompañado por un creciente sentido de responsabilidad. Entonces, una inquietante pregunta emergió en su mente: si sus relatos llegaban a ser leídos, ¿cómo reaccionarían aquellos que podrían estar en contra de sus verdades? La sombra del hombre desconocido y su advertencia seguía acechando, pero había algo más, un deseo interior de enfrentarse a sus propios miedos. Miguel sabía que necesitaba prepararse para las posibles consecuencias. Decidió que era momento de hacer una pausa y reflexionar. Se alejó de la computadora y salió a caminar. Al breve se encontró en un pequeño parque que solía visitar de niño. Recordó sus días de diversión despreocupada, el tiempo antes de que las realidades de la vida comenzaran a pesar. Se sentó en una banca, cerró los ojos y dejó que los sonidos del entorno lo envolvieran. En ese instante, se dio cuenta de que no solo se trataba de dar voz a sus amigos, se trataba de descubrirse a sí mismo, de redefinir su papel en su vida y en la de los demás. Mientras pensaba, una inquietante revelación apareció: no había logrado encontrar la verdadera raíz de su miedo. Había estado tan concentrado en proteger a sus amigos que se había olvidado de su propia protección emocional. Tenía que apropiarse de su vulnerabilidad, transformarla en su fortaleza. Apenas comprendió lo relevante que era este proceso para asumir su papel como líder. El regreso a casa estuvo cargado de determinación. Se sentía más preparado para enfrentar la tormenta que se avecinaba. Comenzaría a buscar apoyos fuera de su círculo habitual. Al mentorear a un amigo más experimentado en comunicación, podría aprender técnicas que lo ayudarían a reforzar el mensaje sin comprometer a nadie. Con empatía y respeto, Miguel se adentraba en un campo desconocido donde la valentía era crucial, pero la estrategia resultaría esencial. La idea de que el boletín era una herramienta para desatar un cambio más allá de sus expectativas empezaba a resonar con fuerza. Sin embargo, mientras se sumergía en pensamientos sobre nuevas estrategias, un mensaje inesperado llegó a su teléfono. Era uno de sus amigos, preguntando si podía hablar. La inquietud regresa, algo le decía que no era una llamada casual. ¿Qué noticia traería consigo? ¿Sería una revelación que podría cambiar el rumbo de su proyecto? Miguel se tomó un instante para recopilar sus pensamientos antes de responder. La incertidumbre lo envolvía, un recordatorio de que la situación podía no ser tan sencilla como parecía. En la conversación, su amigo podría revelar algo que cambiaría su percepción del boletín o, en el peor de los casos, complicaría aún más su ya tensa realidad. Decidió no dejarse llevar por la ansiedad y contestó de inmediato. La voz de su amigo, llena de nervio, llenó el teléfono y aumentó su inquietud.
Miguel, necesito hablarte sobre el boletín. He estado reflexionando. La frase se quedó suspendida como un eco en su mente, dándole a entender que la conversación no giraría solo en torno a su proyecto, sino también a lo que significaba para todos ellos. Mientras escuchaba, Miguel se dio cuenta de que el proyecto ya no era únicamente su responsabilidad. Se trataba de un impulso colectivo, un movimiento que comenzaba a tomar forma en las conciencias de quienes estaban involucrados. Su papel, antes egoísta y centrado en su miedo, se transformaba en algo más grande, un llamado a la acción colectiva. A medida que la conversación avanzaba, su amigo expuso sus dudas sobre tener sus historias expuestas públicamente. Miguel sintió el nudo en su pecho incrementarse, al comprender que esas historias podían asustar a quienes las contaban, enfrentándolos a una vulnerabilidad que, en algunas circunstancias, podría ser devastadora. Miguel asentía mientras su amigo hablaba, reconociendo que la única forma de avanzar era lograr un equilibrio entre mostrar la verdad y proteger a los narradores. Podemos crear un espacio de discusión, asegurarnos de que todos se sientan seguros, propuso, consciente de que debía mostrar liderazgo sin cercenar la esencia de lo que querían expresar. Esa noche, Miguel se sentó a crear un esquema para la nueva dirección del boletín. Incluiría un segmento que no solo revelara historias, sino que también brindara contextos sobre los narradores, su entorno y la naturaleza de la verdad que querían compartir. A través de esto, la meta no sería solo comunicar, sino construir una plataforma donde la seguridad y la verdad se sostuvieran mutuamente. El proceso fue desgastante, pero liberador. Miguel se dio cuenta de que estaba cultivando algo más que relatos, estaba dando vida a una comunidad de voces, donde cada historia debía ser acompañada de cuidado y responsabilidad. Mientras cada palabra caía bajo su análisis y decisión, la imagen de lo que podía ser el boletín se tornaba cada vez más clara. Sin embargo, el miedo persistía, desafiándolo desde el fondo de su mente, ¿y si no lograba proteger a sus amigos? ¿Y si, al final, solo desencadenaba un efecto perjudicial? Sumido en sus pensamientos, revisó las historias una y otra vez. En cada una, reconocía su estilo, su pasión, la lucha interna que había iluminado su viaje. La conexión se volvía más fuerte, Miguel no solo era el narrador, sino también el guardián de aquellas verdades. De pronto, el sonido de su computadora alertó su atención, había un nuevo mensaje. Con dedos temblorosos, abrió la aplicación y se encontró con un aviso que lo paralizó. Era un artículo revelador que dirigía una crítica mordaz hacia acciones como la suya y sus implicaciones. La tensión palpable fue acompañada por una nueva ansiedad, ¿sería ese el comienzo de una tormenta? Estaba claro que, de ahora en adelante, no solo enfrentaría su miedo, sino también la feroz oposición que ya comenzaba a manifestarse. El momento se aproximaba. ¿Podría mantener sus valores y su compromiso con sus amigos mientras navegaba un terreno tan arriesgado? La verdadera prueba estaba en el horizonte, y Miguel debía decidir su próximo movimiento. Miguel se sintió invadido por una mezcla de determinación y ansiedad. La crítica que había leído no solo cuestionaba su proyecto, creaba un clima de desconfianza que amenazaba con desmantelar los cimientos sobre los que había construido su boletín. Observando el artículo desde varios ángulos, comenzó a desglosar el contenido, buscando comprender el contexto detrás de las palabras hirientes. Cada línea surtía un efecto en su mente, intensificando la preocupación por sus amigos y las historias que él mismo había decidido resaltar. Mientras le daba vueltas a sus pensamientos, imágenes de los narradores que confiaron en él surgieron en su mente. La madre que relató su lucha para conseguir atención médica para su hijo, el anciano que revivió viejos recuerdos de un amor perdido. Ellos, a diferencia de él, no contaban con el mismo aplomo ni la habilidad para lidiar con el escrutinio público. ¿Dónde quedaba su deber para con ellos? Miguel sabía que debía tomar decisiones que no solo lo protegieran a él, sino que también resguardaran la esencia de esas historias. La presión se intensificó, obligándolo a hacer un autoanálisis riguroso. Tenía que replantear la dirección del boletín, pero ¿cómo podría confrontar la crítica y a la vez ser el defendido de quienes habían compartido con él sus verdades más íntimas? Se preguntó si quizás había subestimado el impacto que un proyecto así podría tener, no solo en su vida, sino también en la de aquellos que se encontraban en el foco de atención. Tomó una respiración profunda, así como decidió estructurar su siguiente paso. A la mañana siguiente, planeaba convocar a aquellos que habían contribuido con sus historias. Con ellos, buscaría crear un espacio seguro donde cada uno pudiera expresar sus temores y aspiraciones.
Hacerlo significaría abrirse a posibles confrontaciones, pero también presentarles una oportunidad para decidir cómo querían ser representados. La idea de empoderar a sus amigos a través de la transparencia le llenó de renovada energía. Miguel se sentó nuevamente frente a su computadora, decidido a elaborar una nueva propuesta que incluyera no solo la difusión de relatos, sino también una sección en la que los narradores pudieran hablar de sus experiencias en el proceso de compartir. Quería mostrar cómo sus voces cobraban vida a pesar de las adversidades, y cada palabra escrita se convertía en una declaración de valentía. Sin embargo, cada vez que pensaba en la posibilidad de que el público reaccionara negativamente, una corriente de duda zumbaba en la parte posterior de su mente. A medida que pasaban las horas, se encontró atrapado en un ciclo de introspección. Pensó en lo que significaba ser un líder. ¿Ella lo era realmente si no podía proteger a quienes se había comprometido a representar? La respuesta encontró un eco en su interior, y comprendió que su papel iba más allá de ser un simple canal para contar historias, necesitaba ser el defensor de su verdad, sin importar las repercusiones. Finalmente, recordó la crítica que lo había empujado a esta reflexión y se sintió impulsado por el desafío. Miguel sabía que sus decisiones no serían simplemente acciones organizadas, sino que tendría que navegar por un mar de emociones encontradas, haciendo frente a los temores que lo habían mantenido en un estado de indecisión. Había llegado el momento de mostrar que aquella lucha no era solo por sí mismo, sino también por cada vida reflejada en el boletín. Al cierre de la noche, lo que una vez fueron sombras de incertidumbre comenzaron a transformarse en luces de claridad. Sintió que el llamado a la acción resonaba en su pecho. Sabía que al día siguiente, en la reunión con sus amigos, tendría que enfrentar no solo su miedo, sino también la posibilidad de que esas voces, esas historias, pudieran resonar mucho más allá de su pequeño círculo. Sin embargo, la inquietud de las repercusiones externas, la disensión que podría surgir, se posaba como un peso sobre sus hombros. El día se avecinaba, y con él, la oportunidad de reescribir el rumbo del boletín. Pero lo que Miguel no sabía era que esa reunión traería consigo un secreto que los haría replantearse todo lo que creían saber sobre sí mismos y sobre lo que estaban dispuestos a arriesgar por defender su verdad. El sol apenas iluminaba el pequeño café donde Miguel había convocado a sus amigos. La mezcla de emociones lo atravesaba como si cada uno de ellos representara un eco de incertidumbre, no era solo un encuentro, era un punto de inflexión para el boletín, para sus vidas, para su propia estructura moral. A medida que los narradores iban llegando, sus rostros reflejaban expectativa, y a la vez, temor. Se sentían vulnerables mientras avanzaban hacia una conversación que podría cambiarlo todo. Sentados en torno a una mesa, Miguel hizo un esfuerzo por proyectar confianza. Gracias por venir, empezó, notando cómo su voz temblaba ligeramente. Hoy no solo quiero hablar de nuestras historias, quiero crear un espacio donde cada uno de ustedes pueda expresar lo que siente acerca de lo que hemos compartido. Las reacciones fueron diversas. Rosa, la madre del niño que necesitaba atención médica, se adelantó y dijo, mi historia no es solo mía. Es un grito por ayuda. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero también de una determinación que Miguel nunca había visto en ella. En ese momento, comprendió que cada rostro en la sala estaba cargado de una lucha que simplemente no podía ser ignorada. La conversación tomó un rumbo inesperado, cuando Roberto, un anciano con una voz quebradiza, reveló que había estado lidiando con el remordimiento por no haber hablado lo suficiente sobre su amor perdido. Me pregunto si mis recuerdos son lo suficientemente valiosos para ser contados, se preguntó, la inseguridad vibrando en cada palabra. Miguel, animado por la fuerza de sus historias, propuso que cada uno contara lo que había sentido al compartir sus vivencias. Este ejercicio de sinceridad rápidamente generó una atmósfera de conexión, como si el aire se purificara con cada relato. La vulnerabilidad de cada narrador empezaba a moldear una visión colectiva poderosa. Sin embargo, al mismo tiempo, un temor subyacente comenzó a manifestarse. Miguel se dio cuenta de que, por proteger a sus amigos y sus historias, también se había encerrado en un ciclo de inseguridad respecto a su propio papel. ¿Sería suficiente con ser un portavoz, o sería necesario convertirse en un defensor activo de sus causas? Mientras la reunión avanzaba, un nuevo sentimiento se apoderó de Miguel, la urgencia de ser más que un simple vínculo entre las historias y el público. A medida que cada narrador exponía sus preocupaciones sobre la crítica pública, Miguel comenzó a contemplar la posibilidad de tomar un enfoque más audaz. Se imaginó defendiendo con fervor no solo sus relatos, sino a quienes estaban detrás de ellos.
Este instante crucial sembró en él el deseo de actuar, impulsándolo a organizar una proyección de sus historias en la comunidad, donde sus voces pudieran resonar en un espacio físico y emocional. Sin embargo, antes de que pudiera compartir su idea, un silencio repentino cortó la conversación. Una figura familiar se asomó en la puerta del café. Era Elena, una antigua amiga de Miguel, conocida por sus opiniones fuertes y críticas mordaces respecto a su trabajo. La tensión se palpaba en el aire mientras ella cruzaba la habitación con paso firme. «Veo que están teniendo una reunión interesante», dijo, sus palabras cargadas de una ironía sutil, como si ya estuviera anticipando las objeciones que surgirían de su intervención. El corazón de Miguel latía con fuerza, y en su mente se agolpaban inquietudes sobre cómo manejar el encuentro. Era el momento perfecto para confrontar lo que había estado ocultando, pero también representaba una gran incertidumbre. Estaba preparado para defender su trabajo, y más aún, lidiar con lo que Elena podría proyectar sobre él y sus amigos. La claridad que había sentido minutos antes ahora se mezclaba con un zumbido de ansiedad. La reunión había comenzado como un espacio seguro, ahora, el desafío estaba a punto de desatarse. Miguel sabía que lo que sucediera a continuación determinaría no solo la dirección de su boletín, sino también su evolución personal y profesional. Estaba listo para enfrentar el juicio de alguien que no solo tenía poder sobre sus críticas, sino también podía cambiar la percepción de sus amigos en un instante. La sala se tornó en un campo de batalla emocional, y el futuro del boletín pendía de un hilo. Miguel inhaló profundamente, enfrentándose al desafío inminente que marcaría su verdadero camino hacia la autenticidad y la defensa de su verdad. Miguel se encontró frente a una encrucijada determinante. Lo que comenzó como una simple reunión entre amigos para compartir historias de dolor y esperanza había evolucionado hacia una plataforma que lo impulsaba a convertirse en un verdadero defensor. La llegada de Elena, cargada de críticas y preguntas incisivas, despertó en él una mezcla de desafío y adrenalina. Sus amigos, los narradores, se miraban entre sí con incertidumbre, pero en sus rostros Miguel percibió un brillo nuevo, el deseo de ser escuchados y comprendidos. ¿Qué piensas hacer con todo esto, Miguel? ¿Vas a arriesgarte a mezclar tu nombre con los oscuros rumores del pueblo?, preguntó Elena con un tono mordaz, desafiando no solo la valentía de Miguel, sino también sus convicciones más profundas. El joven respiró hondo, sintiendo cómo la incertidumbre dejaba espacio a una claridad que había estado buscando. No se trata solo de mí, Elena. Se trata de nuestras historias, de la verdad que queremos compartir. Cada uno de nosotros ha soportado un peso y, más allá del miedo, hay una urgencia de conectar y luchar por un cambio. Es hora de que nuestras voces sean escuchadas, no solo entre nosotros, sino en todo el pueblo. Las palabras fluyeron como un torrente, llevándose dudas consigo. Parado frente a sus amigos y a Elena, Miguel sintió como la seguridad comenzaba a anclarse en su ser. Sus amigos asintieron, como si la fuerza de su determinación comenzara a sanar viejas heridas. Elena, visiblemente sorprendida, dio un paso atrás. Pero, ¿están listos para enfrentar las consecuencias? Hay personas poderosas que tienen mucho que perder. ¿Acaso no tenemos mucho que ganar?, interrumpió Rosa, su voz resonando con una pasión renovada. Estamos hablando de nuestras vidas, nuestras familias. En silencio solo estamos perpetuando la injusticia. No podemos permitir que el miedo nos paralice más. Esa declaración se convirtió en un faro, iluminando las dudas que estaban comenzando a asomarse. Los murmullos en el café comenzaron a aumentar de volumen, y de pronto, cada narrador comenzó a compartir no solo su historia, sino también sus intenciones de seguir adelante. La conversación se transformó. Miguel propuso organizar una proyección en la plaza, un evento donde la comunidad pudiera conocer sus relatos. No solo se trataba de presentar historias de dolor, sino también de construir un puente hacia la esperanza y la transformación. Todos se asociaron rápidamente con la idea, dejando atrás el miedo y abrazando la posibilidad de un cambio significativo. Mientras los planes tomaban forma, Miguel sintió que la responsabilidad que lo pesaba se convertía en un motor de fuerza colectiva. Cada uno de sus amigos asumía un papel, no solo como narradores, sino como representantes de algo más grande que ellos. La conexión que surgió entre ellos se manifestaba en una demanda de justicia y dignidad. Una vez en casa, Miguel se sentó frente a su computadora, pensando en los relatos que había leído, en las historias que resonaban en su mente. La noche había vuelto y con ello, una nueva perspectiva se presentó ante él.
Su proyecto ya no era solo un boletín, era una plataforma de resistencia. Una antorcha que iluminaba el camino hacia una comunidad que había guardado silencio por demasiado tiempo. Se sintió legitimado. Había conquistado sus propios miedos, enfrentado a aquellos que lo desafiaban y encontró su voz. En la proyección de la plaza, no solo él sería escuchado, sino que todas las historias compartidas irradiarían una luz de verdad. Miguel comprendió que, al fortalecer las voces de los demás, también estaba reclamando su propia historia. En ese momento de revelación, sintió que había alcanzado un nivel tangible de crecimiento personal. Ya no era el mismo niño que había entrado en la tienda de leche, ahora era un líder, un defensor de la verdad. Días después, en la plaza, la proyección atrajo a un gran número de ciudadanos. El ambiente estaba cargado de emoción y expectativa. Cuando Miguel se levantó frente a la multitud, mirando las caras que lo acompañaban, supo que se había convertido no solo en un portavoz de su propio miedo, sino en un catalizador para el cambio. Al finalizar la proyección, se oyó un murmullo de aprobación. La valentía de sus amigos y la sinceridad de sus historias generaron un poderoso eco que resonaría más allá de esa noche. Miguel podría sentir que había logrado no solo exponer la realidad del pueblo, sino también encender un resplandor de unión en su comunidad. La transformación era evidente. Sus amigos ahora eran activamente parte de un cambio que los implicaba a todos. La comunidad comenzaba a resonar con nuevas conversaciones, la lucha contra la injusticia ya no parecía tan monumental. Miguel había alcanzado su meta. Al final de esa experiencia transformadora, Miguel se sintió abrazado por la satisfacción. Había demostrado que, a pesar de las adversidades que se le presentaron, el camino hacia la verdad era posible, y que la valentía de compartir historias podría cambiar la vida de un pueblo entero. Al mirar alrededor, haciendo eco de todo lo que habían logrado juntos, supo que este era un punto de partida. Su vida, como la de sus amigos, sería marcada por este momento. De esta manera, Miguel se instauró firmemente en el corazón no solo de su comunidad, sino también en su propia historia. Sus vidas se habían entrelazado en la búsqueda de justicia, en la revelación de verdades ocultas. Y al mirar hacia el futuro, cada uno de ellos entendió que la lucha apenas comenzaba. Miguel avanzaría por la vida con la confianza renovada de que las palabras y la unión podrían de veras transformar no solo un pueblo, sino también su propio destino. Por último, un mensaje final a todos ustedes que han seguido esta inspiradora historia. No esperen ni un segundo más. Suscríbanse ahora mismo para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas que revelan la fuerza de la superación personal. Dejen un me gusta ahora para ayudar al algoritmo a propagar estas verdades importantes. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final, y sobre todo, compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. Actúen ahora.